Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me interesa mucho y que es englobado dentro de lo que se llama secuestro emocional. Un secuestro emocional es una reacción desproporcionada que nos atrapa y hace que perdamos el control de la situación, de nosotros mismos y que hagamos cosas impensables que en otros momentos no haríamos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un secuestro emocional. Se trata de momentos en los que la emoción nos invade y actuamos sin pensar, dejándonos llevar por ese sentimiento. Generalmente, pasado el momento crítico, no recordamos demasiado lo que ha ocurrido. Cuando nos encontramos en un estado de secuestro emocional, lo que nos ocurre es que reaccionamos de forma automática a estímulos del sistema límbico, es decir, a la parte más emocional de nuestro cerebro. Por lo tanto, en estas situaciones, el centro del sistema límbico responde con mayor velocidad que el neocórtex, que es la parte racional del cerebro, declarando así una especie de estado de emergencia y reclutando todos los recursos del cerebro para hacerle frente a esa situación. La realidad es que esto ocurre en muy pocos segundos y con ello se genera de forma inmediata una reacción en nuestra corteza prefrontal para que no tengamos tiempo de evaluar lo que está ocurriendo y no podamos decidir de forma racional. Tengo un interés muy alto con todo lo que está relacionado en las áreas de la salud y me pareció interesante relacionar el secuestro emocional con el trastorno disociativo. Encuentro entre ellos una característica en común, que es que ambos son envueltos por las emociones y se bloquea la parte racional. Es por ello que, habiéndoles hablado del secuestro emocional, ahora nos vamos a adentrar un poco más al detalle en el trastorno disociativo postraumático. La disociación puede ocurrir cuando somos abrumados por situaciones que son difíciles de manejar. Habitualmente, la razón es el estrés postraumático y puede generar muchos síntomas dramáticos. Algunos que les menciono son depresión, cefaleas severas, distorsión del tiempo, amnesia, no recordar los hechos o conductas y muchos otros. Disociación significa separación e implica que el cuerpo mantiene vivencias y conductas separadas de la conciencia. El trastorno genera en el paciente interferencia entre la memoria, la identidad, la percepción, las emociones, la motricidad y la conducta. Ante una situación traumática, algunas personas pueden bloquear su experiencia sintiéndose fuera de sí. Esto contribuye a que no se comprenda la situación y no se actúe de una forma racional. La disociación es la forma que tiene el cuerpo de dejar afuera memorias y hechos terribles con el fin de disminuir la ansiedad, la angustia y el sufrimiento que estos le generan a la persona. Generalmente, esta persona no puede recordar el evento o las emociones asociadas. Cuando estamos frente a una situación de peligro extremo, sentimos miedo inminente y nuestro cerebro puede actuar de tres formas para sobrevivir a ello. Una es luchar, la otra es huir y la otra es paralizarse. Cuando no hay forma de luchar o de huir porque la amenaza es mucho más grande, se activa la paralización, dejando el cuerpo en el lugar del evento traumático y escapando con la conciencia. Este es un mecanismo primitivo de supervivencia de todos los mamíferos. En el ser humano, cuando se produce un trauma, ese mecanismo de defensa puede ser activado por cualquier estímulo, externo o interno, si la persona se siente amenazada por un recuerdo del pasado, sea real o imaginario. Cuando esa defensa se activa de forma desregulada en cualquier momento, se produce lo que se llama trastorno disociativo postraumático. El trastorno disociativo es un trastorno mental que supone una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, acciones e identidad. Una persona que sufre un trastorno disociativo escapa de la realidad de forma involuntaria y muy poco saludable. Por lo general, este
trastorno aparece como consecuencia de un trauma y ayuda a mantener los recuerdos difíciles controlados. Los síntomas pueden ir desde la amnesia hasta las identidades alternativas. Los periodos de estrés pueden empeorar los síntomas, haciéndolos mucho más evidentes. La amnesia disociativa es el síntoma principal y es la pérdida de memoria, que es mucho más grave que un olvido normal y no puede justificarse por la existencia de una enfermedad. No puedes recordar información importante sobre ti ni sobre acontecimientos y personas de tu vida, en especial los relacionados con un momento traumático. El trastorno de identidad disociativo está caracterizado por alternar diferentes identidades y el paciente siente la presencia de dos o más personas que hablan o vive en su cabeza. Cada identidad puede tener un nombre, una historia personal y características únicas. Y el trastorno de despersonalización es un trastorno que implica una sensación continua o episódica de desconexión o de estar fuera de sí mismo, al observar acciones, sentimientos, pensamientos y asimismo desde cierta distancia como si estuvieran mirando una película. Es posible que otras personas y cosas se perciban distantes o borrosas o como en un sueño, que el tiempo transcurra más lento o más rápidamente y que el mundo parezca irreal. El tratamiento suele ser farmacológico junto con la psicoterapia, o bien este trastorno puede ser llevado de una manera de manera conjunta con la psicoterapia y con el tratamiento psiquiátrico. Estos tres que mencioné son los tres tipos de trastornos disociativos que se pueden dar en un paciente. Obviamente varían según los síntomas que éste tenga.